Bueno, el día de hoy estamos en Palabras Pendientes teniendo una conversación para atesorar con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Dana, gracias. ¿Tú Me cómo alegro mucho. vas? Yo bien, aquí, Súper. juiciosita. Feliz de estar contigo el día de hoy. Bueno, Gracias. te voy a hacer unas preguntas y tú las vas a contestar como tú quieras, como las sientas, te tomas tu tiempo, lo que tú quieras, ¿vale? Dale, Dana, perfecto. ¿Cuál es uno de los recuerdos más lindos de tu infancia? Wow. Bueno, yo creo que la vida es un álbum de buenos momentos y significativos instantes. Son muchos y precisamente hoy, fíjate, Dana, estaba leyendo un libro que le regalé hace algún tiempo a mi mamá. Se llama Mamá me cuentas tu historia. Y es como un libro con preguntas que captan un poco la naturaleza de la vida de ella. Y me estaba contando aspectos de su infancia, automáticamente yo conecté con mi infancia también, porque pues soy el reflejo y el resultado de lo que ella es, ¿no? Y bueno, pues precisamente ella hablaba de una Navidad que le regalaron una máquina de coser de juguete. Y uno de los momentos más significativos de mi vida tiene que ver con la Navidad. Cuando era niño siempre esperaba esa fecha por la ropa que iba a tener de estreno, pero sobre todo porque comía mucho y recuerdo un día que había una torta súper deliciosa de chocolate y de fresas y comí tanto que luego me enfermé. Eso fue un 24 de diciembre, tenía literal como 8 años de edad aproximadamente. Pero también recuerdo mucho un día que era el primer día de mi colegio, en primero, y fui con mi mamá y mi mamá me dejó en el colegio y yo me puse a llorar y lloraba y lloraba y no la quería soltar y ella se tuvo que quedar todo el día conmigo hasta cuando yo salí porque no podía dejarla, no, era un niño en ese instante. Así que recuerdo esos dos momentos que me llegan así súper rápidos a la mente. Qué lindo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más valoras de tu vida? Wow, fíjate que es la sensibilidad de lo que soy. Y es como un valor y un tesoro asignado a lo que la vida me ha llevado a hacer como una práctica conmigo mismo, pero con los otros. Porque desde que comienzo a estudiar, hay una frase que marcó mi vida y es el servicio a través del construir la posibilidad de ser con los otros. Y esa sensibilidad para mí es un tesoro. Resulta ser para algunos a veces hasta burlas, se han burlado de mí en ciertos momentos, aún en mi trabajo, por la forma en que tal vez soy o hablo, pero para mí la sensibilidad y el cuidado de las palabras y el conectar a través de las palabras se convierte en una cualidad preciosa para mí. Así que esa es la habilidad, el tesoro mío, mi sensibilidad. Qué hermoso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Te has sentido solo en el último año? Wow, sí. Muchas veces me he sentido solo, pero he intentado sostenerme y encontrarme en medio de mi soledad y en medio del espacio conmigo mismo. Fíjate, la semana pasada, el sábado en la mañana, estuve en un grupo de cuidado y de construcción colectiva, una comunidad de cuidado. Y muchos decían como que han encontrado en la práctica del no hacer nada la posibilidad precisamente de encontrar el hacer con uno mismo. Es decir, es ver en el espacio la posibilidad de encontrarte y de ser. La soledad es una oportunidad de encuentro, un momento único para ser y estar, con una persona que a veces se abandona, nosotros mismos. Y es tan valioso el vernos. Pero eso no implica que no duela. A veces duele. A veces la tristeza llega y toca. Pero la tristeza, como otras tantas emociones que precisamente están allí, lo que nos permite es acercarnos a la posibilidad de encontrar respuestas, buscar sentidos y sobre todo vernos. Así que me he sentido solo, pero he encontrado en la soledad un buen espacio para mí. Qué linda respuesta. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué significa para ti envejecer bien? Wow. Pues mira, fíjate que mi mamá tiene un hogar geriátrico, un lugar donde cuidan personas adultas bellísimas. Y, y a lo largo de más de 15 años he visto rostros, siluetas de vidas y muchas personas, hombres y mujeres, que de repente van cerrando los ciclos de la vida, llega el invierno de la vida
y solamente desean algo, y es devolver el tiempo para hacer y hacer algo diferente. Y eso cuestiona mucho nuestra propia vida, Ujú. lo que somos y lo que buscamos, el oriente, el fin mismo. Y entonces, el envejecer bien implica precisamente el haber cumplido en plenitud el enfoque propio de tu vida. Y eso es algo que tú escribes, que nadie define. Eso es algo que tú direccionas, que nadie te direcciona. Es que tú decides vivirla y hacer de la vida un lugar único para estar y ser. Por lo tanto, envejecer bien es haber cumplido el todo de lo que crees tú que le asignes a tu propia vida. Para mí eso es envejecer bien y sobre todo escribir nuestra propia historia. Eh, es que es tan complejo ver hoy día la vejez, el dolor a veces que acumula esta época por no haber cumplido, las enfermedades que llegan por no haber cuidado tampoco de ti, o aún aquellos ciclos no resueltos en tu vida y cargas dolores, cargas rabias, cargas tristezas. Por eso yo creo que la vida y la buena vida implica ir por el camino soltando fácilmente, no reteniendo y no cargándote lo que no te corresponde y perdonando ligeramente y sobre todo buscando ese sentido que te permite ser feliz. Qué hermosa respuesta. Bueno, te voy a dar un dato y tú me vas a decir qué opinas al respecto, ¿listo? Uno de cada cuatro adultos mayores en Colombia sufre de soledad no deseada. Esta realidad aumenta el riesgo de infarto, depresión y ansiedad, pero tú puedes ayudar. ¿Cómo crees que podríamos responder a esta problemática social? Bueno, fíjate que me haces pensar automáticamente en un caso específicamente que fue en búsqueda de una psiquiatra en España. Y esta persona iba por sensaciones de soledad profunda y depresión. La psiquiatra, cuando comienza a valorar la vida de esta mujer, era una mujer, identifica que pues era hace como 4 años se había pensionado, vivía sola y de repente hacía de su vida un lugar a veces cotidiano de acciones muy concretas. Es decir, me levanto, veo la tele, como, leo algo, me acuesto. Es decir, situaciones muy concretas que finalmente la moldaban a un mismo lugar, a un mismo espacio. Esta psiquiatra de repente dice, pues tú no tienes depresión, porque ya consultaba por depresión para que le medicaran. Y le decía, lo que tú necesitas en este momento es encontrar razón y sentido para ser y estar. Y recuerdo que la psiquiatra llama a el centro local comunitario de la comunidad, identifican una serie y lista de aspectos como actividades de pintura al óleo, danza y corporalidad y movimiento, teatro, escritura creativa, muchas actividades y de repente la inscribió a todo lo que había y esta mujer decidió ir a esos espacios. Y resulta que nutriendo la vida de posibilidad, precisamente naces de forma diferente. Y claro, llega al mes siguiente, estaba esta mujer totalmente cambiada, se sentía diferente. A veces pasa que tenemos que darle a la vida un sentido a pesar de, y sin importar en qué momento estés de la vida. Ujú. Busca las formas de dotarle, de darle contenido a las cosas, a tu vida, a tu sentido. Y yo creo que solamente así podemos, a pesar del punto de la vida en el que estemos, sentir algo diferente. Saber que podemos volver a soñar, saber que podemos volver a caminar y buscar cosas diferentes, saber que no hay impedimento. Y si no se puede caminar, y si la persona de pronto llega a estar postrada en un lugar, fíjate que hay una historia de un escritor español que pierde la movilidad a sus 22 años y queda cuadrapléjico. Y estaba acostado en una cama el hombre y durante 48 años escribió historias maravillosas, porque frente a él tenía una ventana y todos los días se levantaba y salía por ella a descubrir mundos mágicos, realidades inesperables y maravillosas. Es importante levantarnos y saber cómo podemos buscar ese sentido a pesar de la soledad. No es fácil,
pero se puede convertir en maestra cuando de repente la tenemos y tenemos que hacer algo con ella, porque luego nos gana, y cuando nos gana nos lastima. Pero cuando la veo, la abrazo y la hago parte de mí, la acepto. La aceptación acá es un componente súper importante y súper valioso. De repente vuelo, y vuelo más alto. Así que debemos estar, debemos escucharnos, debemos dar voces, palabras, hablar, narrar, escribir la historia, y no hay tiempo que limite nunca la vida. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tus palabras pendientes. Espero te haya gustado mucho esta experiencia. Dana, gracias a ti, maravilloso, palabras pendientes. Yo creo que son palabras que pueden salvar realidades y vidas. Y bueno, quien escuché, pues súper maravilloso que esas propias palabras de él también le puedan escribir una nueva historia. Gracias Alejandro. Dale, Dana.